Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: «Este hombre blasfema». Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Se dirigió entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. El título del mensaje de hoy es Restauración de una vida rota. En la historia de hoy, algunas personas trajeron a un hombre paralítico a Jesús. En el tiempo de Jesús, tal hombre paralítico no habría tenido trabajo, ni protección social, ni provisión económica pública. Él estaba viviendo una vida completamente rota. Pero cuando fue llevado a Jesús, Jesús restauró su vida rota y le dio una vida nueva y saludable. Jesús es el Señor de la restauración de las vidas rotas. Veamos cómo Jesús restaura las vidas rotas y dejemos que Él restaure nuestras vidas rotas también. Perdón de los pecados. Aunque la gente trajo al hombre paralizado a Jesús para ser sanado de la parálisis física, Jesús no sanó al principio la parálisis física. En cambio, Jesús le dijo que sus pecados fueron perdonados. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Por qué Jesús dijo tal palabra primero? Jesús dio a entender el mensaje de que el perdón de los pecados es más urgente y más importante que la curación física. Que su enfermedad física podría ser causada por ciertos pecados que había cometido. Si ese hubiera sido el caso, el perdón de los pecados debía haber sido lo primero. Pero incluso si su enfermedad no hubiera sido causada directamente por ningún pecado específico, Jesús enfatizó que el perdón de los pecados es más importante que la curación física. La Biblia directamente nos enseña que toda enfermedad es causada por el pecado. Algunas enfermedades pueden ser causadas directamente por pecados. Otras enfermedades pueden no tener nada que ver con los pecados. Pero la Biblia enseña claramente que la fragilidad física y las enfermedades del hombre vinieron del pecado original. Si el primer hombre Adán no hubiera pecado, no habría habido enfermedades en la vida del hombre. Cuando Adán desobedeció a Dios y pecó, inmediatamente quedó atrapado por el miedo, la vergüenza y la soledad. Además, el ambiente se volvió contaminado y hostil contra la salud del hombre. Todo ello vino por el alejamiento de Dios.
lo que puede ser llamado enfermedad espiritual. Luego, ello finalmente causó enfermedades emocionales y físicas. Así que, si un hombre quiere vivir una vida saludable, primero debe recuperar su salud espiritual, recuperando la relación correcta con Dios, para que pueda ser redimido de la maldición universal del pecado. Cuando recibas el perdón de los pecados y tengas una relación correcta con Dios, estarás sano espiritualmente. Entonces, tu salud física, sin duda alguna, lo obtendrás. Pero si tratas de estar saludable físicamente sin primero tener una relación correcta con Dios, nunca probarás completamente una verdadera vida saludable. Es por eso que David testificó en el Salmo de la bendición gozosa en el perdón de los pecados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El perdón de los pecados es la mayor necesidad de todos los hombres. Tómate a ti mismo o a alguna persona promedio a un lado en este momento y pregunta, ¿cuáles son sus necesidades? La lista sería interesante. La lista sería algunas de las cosas más básicas: comida, refugio, ropa. Luego habría algunos otros elementos esenciales nuevos, como un nuevo teléfono celular, una computadora, un automóvil, un trabajo, etc. Por lo general, hemos confundido la diferencia entre deseos y necesidades. Y junto con eso, hemos confundido el orden adecuado para nuestra lista de necesidades. Mezclamos prioridades para nosotros y para los demás. Pero Jesús siempre nos ayuda a ver nuestras necesidades reales. Jesús alimentó a una multitud de más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Después de ese evento, Él se alejó de ellos, pero ellos lo siguieron. Entonces, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, estaban siguiendo a Jesús en busca de algo que era una necesidad menor. La gente quería ser alimentada con una comida física solamente. Jesús
quería que tuvieran una comida espiritual primero y luego una comida física. Jesús quiere darnos no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Venimos a Jesús en busca de ayuda temporal y física. Jesús nos da ayuda eterna y espiritual. Venimos a Jesús buscando la liberación de las dificultades. Jesús nos ayuda a ver cómo nuestras dificultades nos llevan a depender de Dios. Venimos a Jesús buscando sanación física. Jesús nos da el perdón de los pecados primero y finalmente la curación física también. Recibamos lo que el Señor nos da primero con agradecimiento antes de pedir nada. Pidamos que podamos recibir el perdón de los pecados. Antes de pedir algo físico, pidamos bendiciones espirituales, como la paz de Dios en nuestros corazones o la unción del Espíritu Santo. Curación física. Cuando Jesús proclamó el perdón de los pecados al paralítico, algunos de los maestros de la ley impugnaron a Jesús pensando en sus mentes: este blasfema. Jesús sabía lo que estaban pensando y preguntó: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Pensaron que Jesús solo estaba hablando sobre el perdón de los pecados porque era fácil decirlo, aunque Jesús no tenía ninguna autoridad para decirlo, y podría ser difícil para Jesús sanar al hombre. Por supuesto, si Jesús era un simple hombre o un buen maestro, lo que estaban pensando sería correcto. Pero mal interpretaron la autoridad de Jesús para perdonar los pecados y su poder para sanar al hombre. Jesús tenía tanto la autoridad para perdonar los pecados como el poder de sanar al hombre, porque Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo pudo Él probar eso? Mostrando el poder de la curación en aquel lugar. Jesús le dijo al hombre paralizado: levántate, toma tu cama y vete a casa. Inmediatamente se puso de pie frente a ellos, tomó en lo que había estado acostado y se fue a casa, alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y alabaron a Dios. Jesús confirmó la autoridad para perdonar los pecados, trayendo sanación física al paralítico, a quien nadie podía sanar. El ministerio de sanación del Señor está disponible solo para aquellos quienes están dispuestos a humillarse ante Dios y someterse a su tratamiento. Cuando los maestros de la ley en ese lugar cuestionaron la autoridad del Señor para perdonar los pecados, ellos no pudieron participar ni en el gozo del perdón de los pecados,
ni en el gozo de la sanación física. El perdón de los pecados nos trae una curación total, espiritual, emocional y física. Nos cura de la culpa, la mala autoestima, la depresión y muchas otras dolencias físicas causadas por nuestros pecados. Jesús viene a eliminar completamente las consecuencias de los pecados de nuestras vidas. Una niña había estado orando para que su padre se salvara. Finalmente, él lo hizo. Y ella fue por ahí diciéndoles a todos: mi papá se salvó, mi papá se salvó. Un ateo en la ciudad la escuchó y dijo: oh, esas cosas son solo un cuento de hadas. No hay tal cosa como ser salvado. Ella lo miró y le respondió: Señor, no creo que sea un cuento de hadas, porque desde que se salvó, ya no llega a casa borracho, y ya no golpea a mamá, y ya no tengo que esconderme en el armario desde que él creyó. Papá ya no desperdicia el dinero en cerveza. Así que, Señor, no creo que sea un cuento de hadas. El perdón de los pecados puede ser probado por observaciones visibles. Cuando Dios va a obrar en nuestros corazones, los cambios tienen lugar en nuestras vidas y no somos las mismas personas que una vez fuimos. Creamos que el Señor nos da evidencia visible de perdón de nuestros pecados. Confirmemos la evidencia y proclamemos la evidencia a las personas que no conocen la bendición, para que puedan venir a Jesús y recibir el perdón de los pecados también. Terminaremos el servicio de adoración de hoy cantando himno. Pastoréanos, Jesús amante. Pastoréanos, Jesús amante, cuida, oh Señor, tu grey. Tu sustento placentero dale, dile justa Rey. Alta ciencia, providencia, tuyas para nuestro bien. Bendecido, Rey ungido, santificanos ven. Tu misión divina es tus hijos, dar salud y santidad. A pesar de ser tan pecadores, no nos has de desechar. Comunicas, testificas al que implora tu perdón. Salvadora, luz que mora en el nuevo corazón. Gracias por unirse a nosotros en nuestro servicio de adoración en línea hoy.
Si tiene solicitud de oración, puede enviarla por mensaje de texto o llamar al 773-802-1112. Si quieres dar ofrendas para apoyar nuestro ministerio y misión, por favor, elija una de las formas de dar ofrenda en la pantalla.